tenemos por ahí? Capítulo 7. Esther, capítulo 7. Siete. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esther 7. Dice, Amán es ahorcado. Dice la palabra del Señor, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario de es este malvado Amán. Entonces él turbó a Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura, que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amén. Y vamos hacia atrás, en el mismo libro, capítulo 3, unas páginas más atrás, capítulo 3, leo solamente 4 versos, del 2 al 6. Dice así, 3 del 2 al 6. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Hasta ahí. Amén. Amén. Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú me das, Señor, la revelación que tú me has dado, Señor, lo que tú me has hablado. Pongo delante de ti esta predicación, Señor, que no sea yo, sean tus palabras en mi boca, Señor, y sea tu Santo Espíritu a través de mí. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra. Amén. Bueno, aquí el Señor me hablaba mucho sobre este libro que estoy leyendo de Esther. Tenemos a Esther, puede sentarse, tenemos a Esther, que el Señor la honró, era una niña, una joven que se crió huérfana, pero el Señor la honró, puso una gracia, un favor sobrenatural hasta ponerla como reina, como vemos aquí. Tenemos a Amán, que era el malvado, tenía una posición también designada por este rey Asuero, pero era malo, era orgulloso, tenía malas intenciones. Y tenemos a Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther, que se encargó de criarla cuando ella se quedó huérfana y era judío. Esther entonces había hallado gracias ante los ojos del rey Asuero y le hizo una valiente petición porque ella declaró que era judía. Ella estaba siendo prudente y tenía en secreto su identidad como judía, porque los judíos en aquellos tiempos eran muy perseguidos, muy odiados por la multitud de naciones y de autoridades.
Y además fue una petición valiente porque ella estaba apelando a la justicia, estaba confrontando con la maldad de Mardoqueo y ella estaba apelando y defendiendo la justicia de su pueblo, los judíos. Vemos también, hemos leído ahora, que Mardoqueo no quería arrodillarse ante Amán. Todos se arrodillaban ante Amán, que tenía una posición de autoridad, pero Mardoqueo se negó rotundamente y vemos cómo Amán le cogió odio por eso. Si Mardoqueo se negaba a inclinarse ante Amán, podíamos pensar que cómo puede ser que rebelde, ¿no? Que no se somete a la autoridad, que no obedece, qué actitud tan rebelde. Pero eso no supuso rebeldía por parte de Mardoqueo. Eso supuso una confirmación de su posición, de que Mardoqueo, como hemos leído, era judío. Y ante los judíos, la costumbre de los judíos y los valores de los judíos, el arrodillarse y el postrarse ante una persona o ante algo significaba adoración. Y a Mardoqueo actuó correctamente porque Mardoqueo no se inclinó en adoración ante un ser humano, y cuanto más ante un ser humano que era orgulloso, era vanidoso, estaba hinchado de maldad. Entonces hizo lo correcto, no fue rebelde por no haberse humillado ante esta persona. Hemos leído en el versículo 6 que dice: tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán ya sabía cuál era la posición de Mardoqueo como judío y le cogió entre ceja y ceja. Se buscó las artimañas entonces y no pudo ir solamente en contra de él, de ir en contra de su pueblo, para hacer maldad, sea como sea. Pero así, hermano y hermana, como a Mardoqueo, el enemigo sabe tu posición. Si tú estás bien posicionado en Cristo, el enemigo sabe, él reconoce cuál es tu posición como hijo y como hija de Dios. Si estás bien posicionado, no tienes que tener miedo por mucho ruido, por mucha artimaña, por mucha malicia del enemigo. Él no puede hacer nada en contra de ti. Aquí hemos visto que el enemigo no pudo hacer nada en contra de Mardoqueo. Su propia trampa se le fue de las manos lo que él tenía tramado, y tampoco pudo hacer nada malo en contra del pueblo de Dios, de los judíos. Claro, eso es si estamos en la posición que Dios quiere que estemos con Cristo. Si no es así, como decimos como la frase común y corriente, te come con patatas fritas el enemigo. La posición de Mardoqueo era una posición de honra. Era una posición de honra porque Mardoqueo, al principio de este libro, habla de que Mardoqueo defendió al rey. Estaban conspirando en contra del rey y Mardoqueo hizo algo para evitar esa conspiración, y eso le trajo honra a su debido tiempo. Mardoqueo acabó, no lo hemos leído, pero acabó designado por el rey le entregó el anillo. La posición de Amán se salió fuera de esa posición y Mardoqueo ocupó esa posición. Con el anillo del rey fue vestido con las ropas reales y fue paseado como con esa honra que el rey le quería dar. También la posición de Mardoqueo, ¿por qué era posición de honra? Porque él mantuvo su posición, sus valores, sus preceptos, esa obediencia de no inclinarse en adoración a quien no la merecía, le trajo honra a su tiempo. La posición que Dios quiere que tengamos es esa posición de honra, esa posición de honor, una posición en la que nosotros que hagamos como Mardoqueo, esa obediencia, esa sumisión a la ley, a los preceptos de Dios. Y el Señor me traía constantemente el versículo central acompañado a esto es Hechos 2, 34, 35. El Señor dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Amán seguramente se estaba frotando las manos ya, porque ya tenía la horca preparada, él ya tenía el favor del rey, él ya lo tenía aparentemente todo en la palma de su mano. Ya se estaba frotando las manos para saborear esa victoria y para acabar con Mardoqueo. Pero cuando se estaba frotando las manos, el Señor movió todo el asunto, movió la dirección, el asunto, las circunstancias, cambió de un giro a todas las circunstancias, y la honra al final se la llevó Mardoqueo, y la trampa que él hizo recayó sobre él. Él mismo cayó en su propia trampa y salió avergonzado con la cabeza hacia abajo. Asimismo también con Jesucristo, aunque la Biblia no lo expresa, seguramente el enemigo, cuando Jesucristo pasó esos 3 días en la tumba, el enemigo estaría frotándose las manos: lo vencí, lo acabé, lo destroné. Pero cuando el Señor Jesucristo salió vivo de esa tumba, el enemigo seguramente que estaría cabizbajo, sin saber dónde meter la cabeza,
porque había sido su plan chafado. Si tú estás a la diestra del Rey, si estás verdaderamente posicionado en la diestra del Rey de Jesucristo, no tienes nada que temer. Si es el enemigo con sus artimañas, con sus planes, con sus propósitos, se le echan a perder o él mismo cae en su propia trampa. Es así. ¿Quién se iba a imaginar en este contexto que Amán que tenía una posición de autoridad designada por el rey, iba a acabar humillado en su propia trampa, ahorcado en su propia horca? Es que, hermano y hermana, la mente de Dios es asombrosa, es maravillosa, los planes de Dios son inexplicables, impredecibles, son asombrosos. Porque, ¿qué dice Isaías 55, 8 al 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Quién nos dice a nosotros, quién te dice a ti, hermano y hermana, que tú, en tu prueba, en tu momento, en tu problema, no va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos? El Señor no lo puede cambiar, no se resuelve, no se acaba, como ha pasado aquí. ¿Quién dice que no? Tu falta de fe en la providencia divina o tu falta de posición, como Dios dice que estemos sentados a su diestra, la posición de honra. La providencia es esa disposición de Dios anticipada para evitar un mal, para remediar un daño. La Biblia está llena, repleta de la providencia de Dios. En muchas partes se refleja esta providencia. Vemos con el mismo Abraham. El Señor mandó y hizo una prueba a Abraham de que sacrificara a su hijo Isaac, pero vemos como en el momento preciso, oportuno, cuando Abraham ya iba a punto de sacrificarle, el Señor le dijo que no, que bastaba ya, que simplemente estaba probando su fe. Otra prueba de la providencia, estos hombres que estaban en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego no les tocó, no les quemó, el Señor les protegió. Elías y Eliseo, como alguna vez he meditado o he enseñado sobre ellos, estaban enfrente de un ejército de sirios, de enemigos. ¿El Señor qué hizo? Los cegó a los enemigos para que no atacaran a Elías ni a Eliseo. Con los 5.000 hombres, Dios multiplicó 5 panes y 2 peces para abastecer el hambre, para llenar y saciar a 50.000 hombres. La providencia de Dios llega justo a tiempo, de formas maravillosas y sorprendentes e inexplicables para la mente humana. Y esto es confirmación del Señor, como hemos visto antes el Salmo 121. Lo tengo yo aquí escrito para que vean que eso ha sido el Espíritu Santo que nos ha coordinado. ¿Qué dice el Salmo 121? ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No caerá tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Los ojos de Dios no se cierran, están mirando todos. Él está muy pendiente de cualquier detalle. El ejemplo de Mardoqueo también es un ejemplo paralelo de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, el enemigo, fallidamente, como no, intentó tentarle para que él se postrara ante el enemigo. Les leo en Lucas, capítulo 4, si lo quieren buscar, Lucas 4, del 5 al 8, se nos habla cómo el enemigo quiso que Jesucristo se postrara y le adorara. Lucas 4, No tiene nada de eso. 4, versículo 5. Leo simplemente 3 versículos, cortito. Lucas 4, 5. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta ahí. La circunstancia de Jesucristo era parecida, ¿no? Era más fuerte porque era el mismísimo enemigo que le estaba diciendo que se postrara ante Él. Que Jesucristo se hubiera postrado ante el enemigo perdía su posición como Rey de Reyes, porque Él, como Rey de Reyes, no tiene que postrarse ante nadie, menos ante el enemigo. Todo lo contrario, el resto se tienen que postrar y adorarle a Él. La circunstancia de Mardoqueo no era postrarse ante el mismísimo enemigo como Jesucristo, pero suponía hacer algo en contra de su identidad, de sus valores, de su posición como judío. Si Mardoqueo se hubiera postrado, hubiera perdido su esencia judía y significaría, como hemos dicho, darle adoración a un ser humano que no se lo merece. Y cuanto menos a Amán, que hemos visto que era un hombre lleno de maldad, de vanidad y de orgullo.
Asimismo, hermano y hermana, cuando tú y yo desobedecemos y pecamos, no hace falta que hagamos el gesto de arrodillarnos ante el enemigo. No hace falta, pero lo estamos haciendo, nos estamos inclinando hacia lo que Él quiere. Y sobre todo nos estamos separando de que hemos dicho, de la posición de honra que Dios quiere, de estar a la diestra de Jesucristo. El Señor Jesucristo ya nos ha preparado esa posición. Su palabra dice que somos coherederos, conquistadores, real sacerdocio, nación santa, príncipes y princesas de su reino para gobernar con Él. Gloria a El Dios. Señor nos está diciendo hoy, siéntate a mi diestra, te está diciendo el Señor. Autoexaminemos nuestra posición. Si tú consideras dentro de lo que cabe, porque somos imperfectos, que estás a la diestra, simplemente es esperar a la providencia divina. Como hemos visto aquí, en el momento menos imaginado por nosotros, el Señor y esa providencia llega, en el momento preciso. Si no estás sentado a la diestra, autoexaminémonos, porque ¿qué dice la palabra? Que separados de Él nada podemos hacer. ¿Y qué dice en 2 de Crónicas 15:2? Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Si le buscareis, será hallado entre vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Si nosotros nos apartamos, Él no nos sujeta, no nos oprime, no es un Dios que oprima. Si tú te quieres ir, el Señor dice, bueno, si te quieres ir, vete. Él te recibe con los brazos abiertos, pero si te quieres ir, eres tú que te vas de su lado. El Señor te sigue teniendo tu lugar a su diestra. Sigue estando ahí el lugar para ti, eres tú que te tienes que sentar. Podemos muchas veces pensar, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero tanto tiempo así? ¿No vas a hacer nada? Mira lo que está pasando con el enemigo, no vas a hacer nada. Si estás en la diestra de Dios, espera. Y si no estás en la diestra de Dios o al lugar de honra que Dios quiere que estés, el Señor te dice, yo te preparé el lugar, tú no lo estás tomando, yo te tengo el lugar aquí, pero tú no estás sentado a mi diestra, no lo estás haciendo. Así como no hay amanecer sin una noche previa, no hay arco iris sin una tormenta o una lluvia, no hay gloria sin cruz. Pero dice el Señor que tenemos que estar sentados a su diestra. Tienes que estar sentado a mi diestra, te dice el Señor hoy. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios.